Saludos a todos, bienvenidos. Esta oportunidad vamos a una historia política que tiene mucha trascendencia en las décadas pasadas en El Salvador. El nombre de José Napoleón Duarte, muy conocido y tiene mucha representación en la historia política, porque fue una figura clave dentro de esta historia de El Salvador después de la segunda mitad del siglo XX. Su ascenso al poder estuvo marcado por un contexto de muchas crisis políticas, fraudes electorales y la creciente influencia de la Guerra Fría en la región, y todavía inmerso en el conflicto interno de El Salvador. Duarte nació en Santa Ana en la década de los 30. Siendo estudiante para 1944, participó en las protestas que derrocaron al régimen de 12 años del entonces presidente general Maximiliano Hernández Martínez. Posteriormente se exilió en Guatemala y después en los Estados Unidos. Su padre lo matriculó en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Se dice que tuvo que trabajar lavando platos en algunas lavanderías también para poder terminar de costearse sus estudios. Pero al final se graduó de ingeniero antes de regresar a El Salvador. En esta transición incómoda de la democracia que todavía estaba en esa época, se casó con una mujer que conocía desde su infancia, María Inés Durán, con quien tuvo 6 hijos. Ya con la familia comenzó a trabajar en una empresa constructora de su suegro y al mismo tiempo comenzó a dedicarse también a la enseñanza, pero sin dejar de lado la parte política. Duarte en su regreso a El Salvador venía con ideas reformistas, más democráticas, y para el 26 de octubre de 1960 las Fuerzas Armadas de El Salvador derrocaron al presidente teniente coronel José María Lemus y establecieron la Junta de Gobierno. Esta junta inició reformas para permitir la formación de partidos políticos de oposición y así, para el 25 de noviembre de 1960, activistas de clase media y algunos de alta se formaron para poder fundar el Partido Demócrata Cristiano, PDC, con Duarte como uno de sus hombres fuertes, aunque también la Junta de Gobierno fue derrocada el 25 de enero de 1961 por el Directorio Cívico-Militar. Si bien este directorio reafirmó su postura anticomunista, que ya había tomado forma, prometió celebrar elecciones mucho más libres. El nuevo partido, PDC, en su primera convención eligió a José Napoleón Duarte como su primer líder. Reformas y se opuso a colaborar con el gobierno militar. Antes de ser electo Duarte dentro del partido, el directorio cívico-militar había contactado al partido para unirse al gobierno en un esfuerzo por darle legitimidad política, y algunos miembros mostraron ese interés de unirse a ese gobierno. Después de elegir a Duarte internamente el partido, algunos miembros del PDC que deseaban unirse al gobierno abandonaron las filas de este partido y formaron el Partido de Conciliación Nacional, PCN. Este desplazó al Partido Revolucionario de Unificación Democrática, PRUD, el partido gobernante de los militares. En las elecciones legislativas 1961, el PCN ganó 54 escaños de la Asamblea, mientras que el PDC quedó fuera de la legislatura sin ninguno. Para el 62 se ratificó una nueva constitución que permitió la existencia de partidos políticos contendientes. Durante las elecciones presidenciales del 62, el PCN se presentó sin oposición y el teniente coronel Julio Adalberto Rivera Carballo fue elegido presidente de El Salvador. Durante la década de los 60, el PDC fundó la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños. Muchos miembros de esta organización se convertirían posteriormente en miembros de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL, durante la década de 1970. Posteriormente, las elecciones de 1964, el PDC sí ganó 14 de 52 escaños en esa legislatura y 37 de las 262 municipalidades. En estas mismas votaciones, Duarte fue elegido alcalde de la capital, San Salvador, para el periodo de 1966 y luego para el 66 ganó la reelección también en la alcaldía. Con todos estos eventos y los años transcurridos, el PDC tomaba forma como proyecto político y de respaldo popular. Nominaron a Abraham Rodríguez Portillo como candidato presidencial durante las votaciones del 67. Y aunque el PCN con el coronel Fidel Sánchez Hernández ganaron, el margen fue pequeño. Incluso se volvió a acusar de fraude, algo que era bastante común en la época, es decir, que fueran fraudulentas. En las votaciones del 72, el PDC se unió al Movimiento Nacional Revolucionario y a la Unión Democrática Nacionalista para oponerse al PCN en las votaciones del 72. Los tres partidos formaron la Unión Nacional Opositora 1 y seleccionaron a Duarte del PDC como su candidato presidencial y a Guillermo Ungo del MNR como su candidato a la vicepresidencia. El PCN presentó
colocó al coronel Arturo Armando Molina como candidato presidencial. Antes de las votaciones, los líderes del PDC acusaron al gobierno militar de utilizar a la Guardia Nacional para acosar, secuestrar, agredir a todos los activistas de los políticos opositores. Además, el Consejo Central Electoral canceló las campañas de los candidatos legislativos del PDC en la mayoría de departamentos de El Salvador. Para el 20 de febrero del 72, la UNO afirmó que Duarte había ganado las votaciones con 327.000 votos contra los 318.000 de Molina. Sin embargo, el gobierno ordenó un recuento en el cual determinó que Molina había ganado por 10.000 votos, sin mayor información, por supuesto. Como resultado, la Asamblea Legislativa votó para determinar el ganador de las elecciones. Entonces, ahí fue donde se resolvió el asunto. Pero la legislatura estaba controlada por el PCN y por razones más que obvias, Molina fue declarado ganador. Duarte y Ungo apelaron el resultado de las votaciones ante el Consejo Electoral, pero fue negado todo recurso. Para el 25 de marzo del 72, algunos oficiales militares liderados por el coronel Benjamín Mejía intentaron un golpe de Estado contra el gobierno del PCN con la intención de instalar a Duarte como presidente, porque creían que él había ganado legítimamente en las urnas. Los oficiales rebeldes tomaron las instalaciones de la Guardia Militar de San Salvador y capturaron a algunos altos mandos del ejército leales al gobierno. Duarte y sus aliados políticos se sumaron al movimiento creyendo que podrían lograr un cambio mediante la acción militar. Se esperaba el respaldo de otras unidades militares, pero la mayoría de los altos mandos siguieron leales al régimen y tomaron medidas para sofocar este levantamiento. El ejército oficialista reaccionó rápidamente y desplegó tropas para retomar la guarnición. El intento de sublevación fue aplastado en pocas horas y muchos de los oficiales rebeldes fueron arrestados y ejecutados. Duarte, al darse cuenta que el golpe había sido un fracaso, intentó refugiarse en la embajada de Venezuela, pero siempre fue capturado. Entonces fue sometido a tortura y sentenciado a la pena capital por alta traición. Pero la presión internacional obligó a Molina a concederle asilo, que obtuvo en Venezuela. Tiempo después regresó al país, antes de las elecciones legislativas del 74, para hacer campaña por la UNO, ya que se había convertido en un líder político con bastante apoyo. Sin embargo, la UNO perdió las elecciones como resultado de un fraude generalizado. Esta unión incluía al PDC, boicotearon las elecciones legislativas del 76. Para las votaciones presidenciales del 77, la UNO no seleccionó a Duarte como su candidato presidencial porque creía que la situación política era demasiado volátil y de nuevo se acusó de tremendo fraude a manos del PCN con el general Carlos Humberto Romero, que se llevó la victoria. Ernesto Claramunt, que fue el candidato del PDC derrotado, encabezó una protesta de miles de personas en la Plaza de la Libertad en San Salvador contra los resultados electorales, pero las fuerzas gubernamentales atacaron a la multitud y se dice que liquidaron a más de 50 personas. Aunque al presidente Romero no le fue bien, porque el 15 de octubre del 79 algunos oficiales le derrocaron, estableciendo la Junta Revolucionaria de Gobierno, JRG, compuesta tanto por oficiales militares como por civiles. Para enero de 1980, los miembros del PDC se convirtieron en miembros de la Junta, Héctor Dada Giresi y José Antonio Morales Elrich. Los militares apoyaron la participación del PDC en el gobierno, ya que creían que este partido podría asegurar la estabilidad del gobierno porque tenía bastante apoyo. Esto para intentar darle legitimidad política a la Junta y convencer a los Estados Unidos de continuar enviando ayuda militar para El Salvador, ya que el conflicto interno civil tenía muchísima forma y ya se estaba librando de alguna manera. Para el 3 de marzo de 1980, Dada Giresi renunció a la Junta porque el fiscal y miembro del PDC, Mario Zamora, fue liquidado por miembros del Escuadrón de la Muerte de la extrema derecha. Como sustituto, Duarte se integró a la Junta y para ese diciembre, Duarte se convirtió en el presidente de esa Junta. Para el 81, durante una ofensiva rebelde, el FMLN declaró como objetivo particular a Napoleón Duarte por sus actos políticos de ese momento. Pero para las votaciones del 82, el PDC emergió como el partido más grande, ganando 24 de los 60 escaños, pero fue excluido de la coalición de gobierno liderada por Alianza Republicana Nacionalista Arena. Ya estaba ese partido, que fue fundado por Roberto Dawisson, que andaba ya buscando también poder político, que se alzó también como presidente de dicha asamblea.
Este delincuente desde ese momento quería ser presidente, pero por sus vínculos a los escuadrones, la Asamblea Legislativa finalmente votó para elegir a Álvaro Magaña de Acción Democrática como presidente del país. Magaña nombró a miembros también de Arena, del PDC y del PCN para su gabinete, lo hizo bastante integral. Pero entre el 79 y 1984, un total de 37 alcaldes del PDC y otros miembros de varios partidos fueron liquidados, presuntamente por escuadroneros, pero también por gente del FMLN, y eso eran los tiempos difíciles de la política porque ya no sabías de qué lado te iba a tocar. Podría ser cualquiera, ya que muchos estaban jugando plenamente sucio. Con esto llegamos a las elecciones presidenciales del 84. El PDC dominó como candidato por fin de José Napoleón Duarte, que ya era un político de mucho peso, bastante recorrido y con reconocimiento en el país, un fuerte respaldo popular. En la primera vuelta, el 25 de marzo del 84, Duarte obtuvo el 43.41% de los votos, la mayor cantidad de cualquier candidato de los que estaban participando, pero no lo suficiente, es decir, más del 50%, para ganar en primera vuelta. Se fueron a la segunda, donde Duarte se enfrentó a Dabuisón de Arena, que había quedado en segundo lugar con el 29.77%. En la votación definitiva, para el 6 de mayo del 84, Duarte obtuvo el 53.59% de los votos y derrotó a Roberto Dabuisón por más de 100.000 votos y fue elegido como el primer presidente civil, es decir, no militar, en muchísimo tiempo. Los derrotados del partido Arena, Hugo Barrera y Roberto Dabuisón, dijeron que no aceptarían los resultados, alegando que las votaciones no tenían ninguna credibilidad, que los resultados eran una farsa, y alegó que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de los Estados Unidos, había manipulado las elecciones. Las dos fuerzas políticas de la segunda vuelta tenían apoyo popular, pero había también ciertos vínculos con facciones antidemocráticas en tiempos de guerra, como los escuadrones, por ejemplo, con Arena. Por ello, presuntamente el gobierno estadounidense habría gastado aproximadamente $2 millones para apoyar un proceso más libre, más democrático y prevenir algún tipo de violencia o sabotaje. Sin embargo, algunos historiadores han sugerido que la CIA simplemente se aseguraba que Duarte, el candidato favorecido por la gente, es decir, el que tenía más apoyo popular, fuera elegido, y eso era lo que buscaba Estados Unidos. Es decir, en teoría, que se respetara lo que la gente había elegido. Algunos observadores para esas votaciones dijeron que Dabuisón había estado planeando un golpe de Estado de derecha contra Duarte y el PDC, pero que esos planes fueron abandonados después de la victoria de Arena en las elecciones legislativas de 1988. Y así fue como ascendió al poder el primer presidente civil, José Napoleón Duarte, y pues el largo recorrido que tuvieron con el Partido Demócrata Cristiano, siendo un gran logro democrático para ese tiempo y aperturando más la participación civil en la política. Y el gobierno de Duarte pues lo dejaremos para una explicación posterior. Pero este ha sido el resumen de ese camino, que tuvo varios elementos y quizás algunos conocen bastante a detalle todo esto, pero es a grandes rasgos lo que había pasado. Ok, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por apoyar siempre. Se les quiere, cuídense. Bendiciones. Hasta luego.